Buenas tardes, mi nombre es Merian Obando Padilla. Soy funcionaria de la Intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. Vamos a dar inicio con la charla explicativa de la fijación tarifaria ordinaria de oficio del servicio de autobús para la ruta 203, descrita como San José, Alajuela, Barrio San José, Rincón, Santa Eulalia, Estanquillos y Ramales, cuya operación fue otorgada por el Consejo de Transporte Público a la empresa Cooperativa de Transportes de Usuarios de Atenas RL, Copetrans Atenas, y que se tramita bajo el expediente ET 033-2025. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto a la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones a la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran relativo a la propuesta. Esta etapa es diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una oposición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señaladas en la convocatoria y propiamente en la audiencia pública. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el lunes 1 de septiembre del 2025. La información relacionada con la propuesta la pueden encontrar en el expediente digital ET 033-2025 ingresando a la dirección www.arecep.go.cr en la sección Expedientes. Ahora bien, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, en septiembre del 2021 el Consejo de Transporte Público otorga el permiso de operación a Copetrans Atenas de la ruta 203. En diciembre del 2022 se realiza el estudio técnico de cantidad de pasajeros para esta ruta y en diciembre del 2024 el Intendente de Transportes instruye la realización de un estudio tarifario de oficio que permita hacer una simplificación de las tarifas. En febrero del 2025 se realiza una solicitud de información a Copetrans Atenas y al Consejo de Transporte Público y en febrero del 2025 también se realiza el estudio técnico de cantidad de pasajeros para la ruta. Finalmente, en agosto del 2025 se emite el informe preliminar con la propuesta de tarifas que se está discutiendo en este momento. Los siguientes pasos de este estudio tarifario corresponden a la realización de la charla explicativa el 25 de agosto, el 11 de septiembre se realiza la audiencia pública virtual y el 11 de octubre es el plazo máximo que tiene la Intendencia para resolver el estudio. ¿Y por qué un estudio tarifario de oficio? Bueno, porque el artículo 30 de la Ley 7593 faculta a la ARECEP para realizar estudios tarifarios de oficio e intervenir cuando sea necesario, porque hay un estudio de volumen de pasajeros y porque hay una necesidad de simplificar la estructura tarifaria de la ruta. ¿Y cómo se calcula la tarifa? Bueno, la tarifa se calcula considerando los costos fijos que tienen que ver con los salarios, la inspección técnica vehicular, los seguros, los cánones y la depreciación, más los costos variables que están relacionados con el consumo de combustibles, las llantas, los aceites y los filtros, más una rentabilidad que es la ganancia sobre las inversiones realizadas por el operador, todo eso dividido entre la cantidad de pasajeros mensuales que utilizan el servicio. Adicionalmente, tenemos información que obtenemos de diferentes fuentes. Por ejemplo, del Consejo de Transporte Público necesitamos la distancia, los recorridos, la cantidad de viajes que se realizan a partir de los horarios autorizados, así como la cantidad, clasificación y tipo de unidades que están autorizadas para prestar el servicio. Otras fuentes de información, como por ejemplo el Banco Central, el Ministerio de Hacienda o el mismo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos permite obtener los datos de los salarios, el valor de los autobuses nuevos, el tipo de cambio y las tasas de interés necesarios para calcular la rentabilidad de las inversiones. Por otro lado, obtenemos también y seguimos las reglas establecidas en el modelo tarifario que la ARECEP aprobó mediante la resolución RJD 035-2016 y sus reformas. En detalle,
detalle, por ejemplo, para el caso de los recorridos vigentes autorizados, tenemos que el CTP, mediante el acuerdo 3.3 de la sesión ordinaria 39-2024 del 17 de octubre, autorizó 10 ramales, ¿verdad?, con distancias por carrera para cada uno de esos ramales, obteniéndose un total en promedio de 40,41 kilómetros por carrera. Toda la información relacionada con las distancias y los croquis se encuentran en el expediente digital en el folio 60. En este mismo sentido, cuando vemos los horarios autorizados que fueron aprobados por el Consejo de Transporte Público mediante el acuerdo 3.3 de la sesión ordinaria 39-2024, obtenemos la cantidad de carreras, es decir, cuántos viajes se realizan en cada uno de los ramales por mes, de manera que en total para toda la ruta se tienen alrededor de 2.317 carreras al mes, y toda la información relacionada con los horarios y la forma en que se obtienen esta cantidad de carreras se encuentran en el expediente digital a folio 60. Otra de las variables muy importantes es la flota autorizada. De nuevo aquí, el CTP, por medio de la certificación 207 del 2025, estableció no solo la cantidad, sino también cuáles eran las unidades que estaban autorizadas para prestar el servicio, mientras que con la certificación 066-2025 establece la clasificación y tipología, es decir, qué tipo de autobús se puede utilizar para brindar el servicio en todas las rutas y ramales de la ruta 203. En total se aprueban 21 unidades para la ruta 203, de las cuales las 21 unidades se encuentran con la inspección técnica vehicular al día. Todas tienen una edad menor a 15 años y todas cumplen con la ley 7600. En promedio la edad es de 9,8 años y por la cantidad de autobuses esta empresa se clasifica como mediana. Ahora bien, el valor promedio del autobús que se considera dentro del modelo tarifario es de 92.871.241. De nuevo se recuerda que toda la información relacionada con la flota se encuentra en el expediente digital en los folios 52 y 55. Para determinar las tarifas no solo contamos con la información del Consejo de Transporte Público, sino también de fuentes externas, entre ellas el Ministerio del Trabajo, donde obtenemos la información de los salarios de los choferes, de los chequeadores y de los mecánicos, de acuerdo al decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se encuentra vigente a enero del 2025, el precio de los combustibles que corresponde al promedio del semestre anterior a la fecha del informe, es decir, del 1 de enero al 30 de junio del 2025, y el tipo de cambio del Banco Central que corresponde al promedio de los 6 meses anteriores a la fecha del informe. De nuevo aquí se considera desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio. Y finalmente la tasa de rentabilidad que para los vehículos tipo 1 corresponde al 13% y para los vehículos tipo 2 corresponde al 10,59%, que se encontraban vigentes a la fecha de la realización del informe preliminar y que no solo vienen del Banco Central, sino también del estudio que realiza propiamente la ARECEP. Adicionalmente, también se tiene que hacer un cálculo de los siguientes costos: el estudio de calidad, que es obligatorio para todos los prestadores del servicio público de transporte, modalidad de autobús, que en este caso reconocemos 2.563.650, correspondientes al costo máximo aprobado por el Consejo de Transporte Público para este tipo de estudios. Y en el caso de terrenos, se reconoce un valor promedio de 75.934 colones por metro cuadrado para los 5 terrenos que se encuentran en Atenas y el monto de arrendamiento que pagan el operador en las terminales de Alajuela y San José. Toda la información del estudio de calidad que se encuentra en los folios 54, como la información de los terrenos que se encuentra en los folios 6, 22, 181 y 183, puede ser consultado en el expediente digital. En el caso del pago electrónico, la empresa no cuenta con validadores, por lo tanto, este monto no se reconoce tarifariamente.
A partir de la información de los costos, ahora vamos a entender la parte inferior de la fórmula, es decir, la cantidad de volumen de pasajeros en los que se distribuyen todos los costos del servicio, que puede provenir de diferentes fuentes, ya sea el operador o la ARECEP o el mismo Consejo de Transporte Público, de los sistemas de conteo de pasajeros, que son las barras, las estadísticas que el operador remite mensualmente a la ARECEP, o estudios de demanda realizados por la ARECEP o por el CTP. Y en caso de que no se cuenten con ninguna de las fuentes de información, se puede utilizar la demanda aproximada. En el caso que nos ocupa, tenemos una combinación de diferentes fuentes. Por ejemplo, para el ramal Palmares-Candelaria se utiliza la información proveniente del sistema de conteo de pasajeros. En el caso de los ramales San José-Atenas, Alajuela-Atenas y Atenas-Estanquillo, Morazán, Altos de Naranjo y Palmares, se utiliza un estudio de demanda realizado por la ARECEP en el 2022 y en el 2025, mientras que para los ramales San José-Atenas por la Ruta Nacional 27, Atenas-Santa Eulalia y Atenas-Pavas, se utilizó la información proveniente de un estudio de demanda realizado por el CTP en el año 2024. A partir de esas fuentes de información se hace la distribución de los costos entre la cantidad de pasajeros, por ejemplo, por ramal, es decir, se distribuyen todos los costos de manera uniforme en ese ramal entre toda la cantidad de pasajeros que los utilizan, y cuando es por segmento, se distribuye cada costo en cada uno de esos segmentos y los pasajeros que están asociados en esos segmentos. En total se tiene un total de 146.083 pasajeros mensuales por ruta, y toda la información relacionada con los pasajeros se encuentra en los folios 60, 176 y 262 para su consulta. De esta manera, en el informe preliminar que puede consultarse en el expediente digital a folios 52 y 55, se obtiene un resumen de todas las variables utilizadas para el cálculo tarifario, ¿verdad? Va a estar la cantidad de pasajeros movilizados, las distancias ponderadas, la cantidad de carreras que están asociadas a los horarios, la flota autorizada, el valor ponderado del bus que ya lo vimos, la edad promedio y otras variables económicas como el tipo de cambio, el precio de combustible y la tasa de rentabilidad. La propuesta tarifaria entonces considera que hay una diferenciación de tarifas para el ramal San José-Atenas en los segmentos San José-Atenas, San José-La Garita y La Garita-Atenas. Por ejemplo, pasamos de una tarifa máxima de 1.500 y una tarifa mínima de 450 a una tarifa resultante de 1.420. De la misma manera, en el caso de San José-La Garita, que no había un fraccionamiento tarifario, se obtiene una tarifa de 1.040, y para el tramo La Garita-Atenas de 380. En el caso del ramal Alajuela-Atenas, las tarifas máximas eran de 1.115 para el tramo Alajuela-Atenas y mínimas de 450, ahora se obtiene una tarifa única de 805. En el caso de Alajuela-La Garita, la tarifa anteriormente no existía y ahora se está proponiendo una tarifa de 425, y en el caso del segmento La Garita-Atenas se propone una tarifa de 380. En el caso de la ruta o del ramal San José-Atenas por la Ruta Nacional 27 se propone una tarifa de 1.380 que anteriormente no existía o no estaba autorizada. En el caso de los restantes ramales, lo que se propone es una tarifa única, de manera que, por ejemplo, en el caso del ramal Atenas-Estanquillo, que contaba con fraccionamientos que iban desde los 380 colones hasta los 760, se propone una tarifa única de 365, así como en el ramal Atenas-Morazán, que tenía una tarifa mínima de 245, una tarifa máxima de 440, y la propuesta es igual una tarifa única de 365, así como en el ramal Atenas-Altos de Naranjo, que pasaría de una tarifa máxima de 1.265 y una tarifa del fraccionamiento menor de 660 a una tarifa única de 365. De esta manera se hace una simplificación de toda la estructura tarifaria para mejorar la forma de cobro, así como el beneficio de los usuarios.
Esa simplificación también implica que se eliminen algunas de las tarifas que ya están existentes, sin que esto afecte la prestación propiamente del servicio. Simplemente es la eliminación de los fraccionamientos como tal por la utilización de una tarifa única. Adicionalmente, también se analiza cómo este ajuste puede afectar otras rutas con las que se comparte corredor común. El CTP, mediante la certificación 70-2025, estableció que las rutas 655, 612, 207 y 247 comparten corredor común con la ruta 203. Sin embargo, después del análisis, se determinó que no procede ajustar las tarifas para estas rutas porque no hay afectación directa. Toda la información relacionada con el corredor común se encuentra en el folio 179 del expediente digital. Adicionalmente, es importante indicar que puede que exista una variación finalmente en las tarifas, de acuerdo a datos que pueden variar con respecto a lo que se determinó durante el informe preliminar. Por ejemplo, el valor del autobús y los costos asociados al autobús, dado que algunas de las unidades pueden estar al día con la inspección técnica vehicular al momento de resolver. La tasa de interés del regla tipo 1 que se actualiza al día de la audiencia pública, el tipo de cambio que corresponde a los últimos 6 meses de la fecha de la audiencia pública y cualquier otro aspecto que no haya sido contemplado por la Intendencia de Transportes en el momento de la realización del informe preliminar. Finalmente, recordarles que el expediente tarifario, donde pueden consultar toda la información de esta propuesta, es el número ET 033-2025, disponible también en la página www.arecep.go.cr. Y el correo en el que puede hacer sus consultas es consejero@arecep.go.cr hasta el 1 de septiembre del 2025. Para asesorías e información adicional con el consejero del usuario pueden escribir a ese mismo correo o llamar al 8000-2737. Finalmente, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el jueves 11 de septiembre del 2025 a las 5:15, la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en la audiencia se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.